Hola, bienvenidos desde los estudios de Trimax Media en Montevideo, Uruguay, en la pantalla de BTV. Estamos comenzando otro programa de Compromiso Salud, ya iniciando nuestra cuarta temporada. Parece que voló el tiempo. ¿Cómo anda, doctor Eduardo Bianco? Bienvenido. Bien, muy contento de llegar a este programa y bueno, estar en esta cuarta temporada. Es así. El tema de hoy tiene que ver con las emergencias médicas extrahospitalarias o la emergencia médica móvil. Tenemos con nosotros al doctor Eduardo Bianco, que parte de su carrera profesional tuvo que ver con ese quehacer, que ocupará un capítulo especial en algún programa futuro para que ustedes puedan tener, sobre todo esos detalles, lo que se llama el tiempo clave. El tiempo clave, esos minutos tan valiosos para salvar una vida o para evitar secuelas irreversibles por falta de irrigación sanguínea y todas esas cosas que el doctor Eduardo Bianco y tantos entrevistados y visitantes al programa han explicado. Usted sabe que el canal TN de cable en Argentina tiene en su estudio principal del informativo un gran ventanal donde hay una autopista atrás. Entonces están viendo las imágenes en tiempo real y ha habido muchos accidentes siniestros de tránsito que se transmiten en vivo y en directo, porque se ven allí. Claro. Y bueno, el otro día particularmente, esto fue a mediados de octubre por ahí, se vio un siniestro de tránsito y entonces pararon la transmisión de qué es lo que estamos haciendo y redireccionaron todas las cámaras disponibles para allí. Y a los 5 minutos por cronómetro, doctor Eduardo Bianco, se lo digo con nombre y apellido, llegó un helicóptero. Y yo digo, del SAME, digo, ¿y cómo llegó un helicóptero allí? Porque en las horas pico, en las zonas más complicadas de Buenos Aires, ese helicóptero está sobrevolando. Las zonas más complicadas, los nudos de tránsito. En 5 minutos estaba aterrizando y en 15 minutos se llevaron a uno de los heridos. Está disponible si lo quieren ver en internet porque TN eso para conocer lo que es la importancia. Entonces tendremos un programa que no va a ser donde sin esa posibilidad todavía acá en el Uruguay, ni siquiera en Montevideo, con otros especialistas y con el propio doctor Eduardo Bianco vamos a hablar de esos minutos claves antes de la llegada de la emergencia. Exactamente. Es muy importante que uno que no es médico, el que no es médico, entienda y diferencia lo que es una urgencia, lo que es una emergencia y sobre todo qué hacer y qué no hacer ante determinadas circunstancias. Eso se llama primeros auxilios, socorrismo. Eso va a ser objeto de otro programa, pero hoy nuestro enfoque va a ser qué es lo que está sucediendo en el sistema de emergencia médico prehospitalario, cuál es la situación, cuáles son los inconvenientes y el futuro que ven quienes trabajan en este sistema para ver cuáles son las medidas o qué es lo que están pensando. Bien, con lo que sigue presentamos formalmente el programa de hoy. La Organización Mundial de la Salud define como urgencia médica a la aparición de un trastorno de salud de causa diversa y gravedad variable, que genera la conciencia de necesidad inmediata de atención médica por parte de quien sufre el trastorno o de su familia. Cuando la situación urgente involucra un peligro inmediato de pérdida de la vida o de la función de algún órgano, estamos ante una emergencia médica. Las urgencias y emergencias médicas tienen dos ámbitos principales de asistencia: el hospitalario, a través de los servicios de urgencias de los hospitales, y el extrahospitalario, que puede integrar a su vez diferentes recursos y tipos de asistencia, según sea el modelo sanitario del país. En nuestro país, las personas que requieren asistencia de urgencia o emergencia la procuran en diversos tipos de servicios: centros de salud, puertas de urgencia o emergencia de hospitales, y en los servicios de emergencia y urgencia extrahospitalarios. Los servicios de emergencia médica extrahospitalaria se definen como una organización funcional que realiza un conjunto de actividades asistenciales en base a recursos fijos y móviles, con profesionales capacitados para situaciones de emergencia que están coordinados desde un nivel central. Entender cómo se clasifica una situación de urgencia o emergencia, cuál es la situación actual de nuestro sistema de emergencia prehospitalaria, cuáles son sus desafíos y perspectivas en el actual sistema integrado de salud, es lo que abordaremos en nuestro Compromiso Salud de hoy. Estamos de regreso.
Está presentado el tema, doctor, con dos de los principales directivos de la Cámara que nuclea a las emergencias médico-móviles del país. El país ha sido un poco pionero también en esto, tengo entendido, lo veremos con ellos. Sí, eso lo vamos a resaltar también. Lo veremos con usted también. Y además nos hemos acostumbrado o mal acostumbrado que por cualquier cosa llamamos una emergencia médico-móvil. Eso también. Y si no viene por una tosecita nos enojamos. Y en Estados Unidos, para que te vaya una ambulancia a tu casa, hay que ser socio de un sistema que seguramente cuesta unos cuantos miles de dólares por mes. Y es altamente improbable que una ambulancia vaya, salvo en casos extremos, obviamente, ¿no? Les voy a dar las vías de comunicación. Recuerden que si ustedes nos siguen en Twitter, @saludcompromiso, pueden saber qué días salen los programas, qué temas vamos a tratar, y a través del Twitter nos pueden mandar sugerencias, comentarios, propuestas, más extendiéndose un poco más lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico compromisosalud@gmail.com. Se viene la primera pausa y seguimos en tema. Grenca es la salud a tu alcance. Llama a Grenca, allí tenés esa línea gratuita 0800 81 89 y afiliate a Grenca. Doctor Bianco. Bien, Miguel, como tú decías, este va a ser uno de una serie de programas que va a encarar el tema de urgencias y emergencias médicas. Hoy vamos a hablar del sistema prehospitalario que tenemos en nuestro país. La primera pregunta que quiero hacerles a ustedes es cuál de estas situaciones ustedes calificarían como urgencia o emergencia. Por ejemplo, una persona que se cae a través de una puerta de vidrio y sufre múltiples heridas cortantes en las piernas, otra persona que está inconsciente, que respira con dificultad, otra que ha hecho una crisis convulsiva pero ya está recuperada, un accidente de tránsito en una persona que iba usando casco, el paciente está muy dolorido en la pierna, pero habla, se mueve. Otra persona con dificultad respiratoria y que tiene antecedentes cardíacos. Una persona añosa que un día de calor a las 3 de la tarde, que salió a caminar y sufre un desmayo de 2 minutos y está recuperado. Y una persona anciana que está desorientada luego de haber comenzado un tratamiento con sedantes. Todas son situaciones de salud que obviamente pueden preocuparle a la persona o a quien está en torno a él o a ella, pero no todas son situaciones de emergencia. Vamos a tratar de distinguir lo que es una urgencia y lo que es una emergencia. Urgencia es una situación que requiere una intervención médica rápida, pero que puede en muchas ocasiones esperar más de una hora. Eso es una primera definición. La emergencia es una situación de urgencia en la cual hay un riesgo vital y en donde necesariamente tenemos que actuar antes de la hora y en algunas circunstancias, como es el paro cardiorrespiratorio, tenemos un límite mínimo de 4 a 6 minutos. Vamos ahora a un video para seguir explicando un poco la diferencia entre urgencias y emergencias, que no siempre es fácil de realizar. Adelante, por favor. Muchas veces nos desesperamos ante una ocurrencia que ponga en riesgo la salud de un familiar o un amigo cercano, pero debemos saber diferenciar entre una situación de urgencia y lo que realmente es una emergencia. Una situación de urgencia es aquella en la que la vida del paciente no está en riesgo, ni hay órganos vitales comprometidos, y puede ser atendida en un consultorio externo en un tiempo breve. Por ejemplo, reacciones alérgicas agudas, fiebre alta, dificultades para respirar, dolores abdominales intensos, vómitos, traumatismos, entre otros. Una emergencia, en cambio, es toda alteración del estado de la salud de la persona, que se presenta súbitamente y pone en riesgo la vida del paciente y requiere de una atención inmediata. Una situación de emergencia
Podría ser una hemorragia causada por un accidente automovilístico, una herida de bala o un arma blanca, también un dolor de pecho fuerte que puede anunciar un infarto del corazón. Cuando tenemos una situación de urgencia, tenemos que diferenciar lo que se llama urgencia subjetiva de urgencia objetiva. La urgencia subjetiva es desde la perspectiva de la persona que solicita la ayuda, que en la mayoría de las ocasiones no es médico. Por ejemplo, una persona que ve que su familiar sufre una herida cortante en la cabeza y está sangrando en padre forma con un hijo, abundante, para esa persona eso es una situación de urgencia. Aunque probablemente simplemente con apretar se detenga la hemorragia y no pase absolutamente más nada. Y la urgencia objetiva es cuando en realidad existe un compromiso significativo de la salud de la persona, y eso es desde la perspectiva del individuo entrenado o del personal sanitario. Por ejemplo, una persona que sufre una fractura de fémur, por ejemplo. Pero la Asociación Médica Americana insiste que el componente subjetivo ya es suficiente como para definir la característica de urgencia en una situación. Cuando la urgencia tiene un compromiso vital, cuando hay riesgo de vida, cuando hay riesgo de falla de los sistemas respiratorio, cardíaco, o hay riesgo de la pérdida de un órgano, y eso implica también la suma de todas estas cosas, un riesgo de vida, esto es una emergencia. ¿Cuáles son las características de la emergencia? Obviamente la primera, la que la diferencia de la urgencia, es que hay un riesgo de vida en poco tiempo. Yo peleo por el riesgo de muerte, ¿no? Un riesgo de muerte, de perder la vida, correcto. Es una forma Los inadecuada dicen, que tenemos de los médicos dicen, sí, y algún periodista también. Así nos enseñaron. Corre riesgo de vida, va a vivir muchos años. Exactamente. Corre riesgo su vida. Ahí es correcto. Corre riesgo su vida. Aparece casi siempre en forma súbita y requiere una respuesta especializada, inmediata, que como dijimos es antes de la hora, con intervalos que pueden ser muy cortos, como ya dijimos, que requiere generalmente una hospitalización, que idealmente es necesario atenderlo in situ, estabilizarlo y trasladarlo por un transporte especializado, y en donde la solicitud de la asistencia en general proviene de otra persona y no de la persona que está sufriendo el problema. Y el personal que lo atiende tiene que tener un entrenamiento específico. No todo médico está preparado para encarar las emergencias. Pero hay una larga historia del tema de la asistencia prehospitalaria, y hay datos, hay papiros desde hace de 1500 años antes de Cristo, en donde ya se describía la categorización y el tratamiento de los heridos, por ejemplo, en situaciones de batalla. En la Rusia zarista, los médicos y ayudantes se trasladaban en carreta a los campos de batalla y recogían a los más graves. En 1797 se realiza el primer triage. Triage es una palabra francesa que tiene que ver con selección o evaluación, y allí comienza también o continúa el transporte de herido. Son las guerras napoleónicas en donde los heridos eran transportados en la parte posterior del ejército en carretas, y de ahí surge la definición de ambulancia, de la palabra francesa ambulant o ambulante. Eran las carretas que deambulaban detrás de los ejércitos. Ya en este siglo, el concepto de atención prehospitalaria se establece en la década de los 40 con los bomberos de Estados Unidos. En el siglo pasado, le diría yo, ¿no? Exactamente, perdón. Exactamente. Que se nos vinieron los años encima. Exactamente. Pasa el tiempo. Somos del siglo pasado. Somos del siglo pasado. Los bomberos de Estados Unidos en la década de 40 del siglo pasado son los primeros en brindar asistencia médica inicial a los heridos mientras eran transportados. En el 56
un anestesista, Peter Safar, desarrolla o mejora las técnicas de reanimación cardiopulmonar similares a las que hoy tenemos. En el 59 se desarrolla el primer cardiodesfibrilador, o sea, el aparato que permite dar un choque eléctrico y salir de una situación de paro cardíaco a una persona, pero son fundamentalmente las guerras de Corea y Vietnam las que consolidan todo este sistema de asistencia prehospitalaria en situaciones de desastre, de guerra, y es a posteriori de eso se generan los primeros esfuerzos civiles y la primera unidad coronaria de atención prehospitalaria con médicos es en Belfast, en Irlanda. Y después vamos a nuestra América. En 1979, el primer equipo, la primera empresa de emergencia médica prehospitalaria se crea en Uruguay y fue la unidad coronaria móvil. A partir de allí surgen una serie de emergencias que están hasta el día de hoy. ¿Cuáles son los objetivos de la emergencia prehospitalaria? Primero, trasladar al lugar de los hechos personal y material adecuado para la asistencia. En segundo lugar, hacer un diagnóstico y estabilizar las funciones vitales de esa persona en el lugar donde se encuentra, para, en tercer lugar, trasladarlo en las mejores condiciones posibles, lo que se llama tratar de estabilizar a la persona y trasladarlo al centro hospitalario. Este sistema de respuesta necesita ser coordinado para saber qué móvil o qué recurso tiene que ir a qué lado. Tiene que estar capacitado, es decir, no puede ir cualquiera arriba de una unidad de este tipo, y está protocolizado. Se siguen pautas muy específicas para abordaje de los distintos problemas. Y podríamos rápidamente describir eslabones en la asistencia. Hay un primer eslabón, que es lo que va a motivar un programa específico nuestro, que es lo que ocurre en el momento que está sucediendo el problema o la emergencia o la urgencia médica. El primer punto es evaluar la situación, los hechos, y protegerse a uno mismo y protegerse a un paciente. Porque si el problema fue una descarga eléctrica y uno va a querer tocar a esa persona, puede haber dos heridos o accidentados allí. El paciente y el que lo quiere ayudar. Lo mismo con emanaciones de gases. En segundo lugar, dar el alerta en forma adecuada, o sea, llamar en forma adecuada, identificándose, explicando la situación, si es uno o más personas las que están en situación de riesgo o problema, y dar la información suficiente. A veces la persona se pone nerviosa y no dan la información suficiente para poder llegar y cortan antes de tiempo. Y esa persona, una vez hecho estos pasos, debería iniciar lo que se llama los primeros auxilios y que, como ya hemos dicho, va a ser objeto de otro programa de nuestra parte. Una vez que se llama y se activa el sistema de emergencia, se recibe el llamado, se clasifica la demanda y una coordinación determina cuál es el móvil o cuál es el tipo de respuesta adecuado a la situación. Y luego el equipo de asistencia tiene que movilizarse con rapidez y seguridad. Hemos tenido choques, hemos tenido problemas, hay que tener cuidado, sí, hay que salvar la vida, pero hay que llegar a tiempo vivos también los que van arriba. Hay que hacer una evaluación del lugar y una vez valorado el paciente se trata, se asiste y se intenta estabilizar. El tercer eslabón es el traslado, que como dijimos, una vez que se estabiliza, se traslada al centro sanitario más adecuado. Y el cuarto y fin es lo que pasa cuando la persona que sufre una urgencia o emergencia es recibido en el centro asistencial, que requiere una nueva evaluación, que requiere una definición de qué nivel de asistencia
va a tener en ese momento, porque puede haber mejorado y haber salido de la emergencia o puede haberse agravado una urgencia y ahora estar en emergencia. Una palabra muy importante, Miguel, es que si tú tienes una situación dramática, varios heridos, o tienes una demanda muy grande en invierno con múltiples llamados, tú tienes que definir cómo manejas un número de ambulancias para una demanda muy grande. Ojalá tuviéramos todos una ambulancia esperando para el día que nos pase algo. Esa no es la realidad. Entonces hay que buscar una forma. La forma que internacionalmente se utiliza es lo que se llama el triaje o triage en la palabra francesa, que es la selección, la categorización, que pretende identificar pacientes en situación de riesgo vital, asignar la asistencia según el riesgo, asignar quién tiene que ir y cómo tiene que ir y asegurar la revaloración del paciente a lo largo del tiempo una vez que se ha logrado entrar en contacto. Vamos a ver ahora un breve video sobre cómo se hace un triage. El triage es una palabra francesa que significa clasificar, seleccionar o elegir. El uso rutinario de los servicios de urgencias por parte de personas que enfrentan situaciones de salud que no constituyen en sí mismas una emergencia ha llevado a que este sistema sea usado para definir prioridades en la atención. Triage 1. Emergencia. Si presentas una situación que amenaza tu vida en corto tiempo y requieres atención inmediata, incluye activación del equipo de reanimación. Triage 2. Urgencia. Si presentas un cuadro clínico agudo que requiere atención urgente. Triage 3. Urgencia diferible. Cuando presentas una enfermedad o lesión que no pone en peligro tu vida en forma inmediata y no representa un riesgo evidente de complicación. Triage 4. No urgente. Cuando tienes una enfermedad que no representa una urgencia y puede ser atendido en consulta general. Bueno, simplemente para finalizar, tenemos que, según una de las escalas utilizadas en nuestro país, por ejemplo, en el Hospital de Clínicas, la escala de Manchester, utiliza el nivel de colores o categorías de 1, 2 y 3 en los riesgos. Color rojo es la emergencia que tiene que ser atendido en forma de inmediata. Color naranja o clave 2 es muy urgente, en los 10 minutos, urgente. Amarillo hasta 60 minutos, poco urgente verde hasta 120 minutos, azul es no urgente y puede ser atendido en policlínicas. Esto era un poco para dar una idea de lo que es la parte de la emergencia médica y prehospitalaria. Luego con nuestros invitados ahondaremos en el tema. Bien, ha quedado claramente presentado el tema. Una pausa y venimos con los invitados centrales de hoy. Presenta este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Recuerden que Aliviol Sport tiene una solución para cada dolor. Ingresando a facebook.com/Aliviol Sport, ustedes pueden participar en sorteos y promociones en esta fanpage de Aliviol Sport. Nosotros recomendamos para antes y después de hacer deporte, Aliviol Sport, hay que pedirlo en su farmacia y chao dolores. En nuestro bloque central de hoy nos van a acompañar el doctor Enrique D'Andrea, presidente de la Cámara de Emergencias y de Asistencia Médica Extrahospitalaria del Uruguay. Doctor, bienvenido. Y también nos va a acompañar el doctor Guillermo Vázquez, que en este caso es secretario de la Cámara de Emergencias y Asistencia Médica Extrahospitalaria del Uruguay. Doctor Eduardo Bianco. Bueno, muchísimas gracias a ambos por compartir este espacio con nosotros. Quizá comencemos por Quique, preguntándole sobre los antecedentes históricos del sistema de emergencia. ¿Por qué se forman los sistemas de emergencia en Uruguay? Y si eso, ¿cómo estaba la situación en Latinoamérica, por ejemplo, en ese aspecto? Muy bien.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación que nos permite difundir un poco lo que nosotros hacemos y que tratamos de hacerlo bien, como decimos, rápido y bien. Las emergencias surgieron acá en Montevideo, precisamente en el Uruguay, al comienzo de la década de los 80, como una atención fundamentalmente dirigida a los problemas cardíacos. Es así que surgió la primera emergencia que hubo, que fue la unidad coronaria móvil. Como su nombre lo indica, estaba destinada, y así fue inicialmente, a tratar exclusivamente problemas cardíacos. Es decir, personas que tenían un infarto, personas que tenían un paro cardíaco, personas que tenían un trastorno del ritmo cardíaco grave. Y los otros problemas de salud que requerían una asistencia de emergencia, y vamos a aclarar acá lo que es una emergencia. Emergencia es aquella situación que pone en riesgo inminente la vida de la persona. No es un golpecito común en la rodilla, eso podrá ser una urgencia o como quiera catalogarse, o una fiebre alta, eso no es una emergencia. Para que se catalogue como emergencia una situación, tiene que haber un riesgo real de la vida. Bueno, las unidades de emergencia móvil surgieron en el Uruguay como surgieron en el mundo, como inicialmente para tratar casi exclusivamente problemas cardíacos, coronarios, ataques coronarios. No existían en ninguna parte de América, no existían. Esto fue tomado ejemplos de la península británica, que fue donde surgieron las primeras unidades coronarias. Y se armaron ambulancias que estaban dotadas de la capacidad de atender en el lugar donde estuviera la persona en una situación de emergencia, de la misma manera que podían atenderse en un CTI, que ya existían en ese momento, estaban bien desarrollados acá en el medio. ¿Qué pasó? En nuestro país, como existe en muchísimos países del mundo, pasa que había un lugar que no estaba ocupado por nadie. Si uno se enfermaba en su casa o en su trabajo y le pasaba algo serio, no había nadie que lo fuera a ver. Tenía que ser trasladado por alguien un auto, un taxi, a un sanatorio, a la puerta de un hospital, en un auto, en el patrullero. En las peores condiciones. En las peores condiciones. O tenían un siniestro de tránsito, que lamentablemente siguen siendo tan frecuentes. Entonces, la primera emergencia médica móvil, que fue la unidad coronaria, y después las que surgieron, el SEM y el SWAT, fundamentalmente, que fueron las tres que iniciaron el sistema, fueron extendiendo su radio de acción, extendiéndolo a otras situaciones de gravedad, a otras situaciones de emergencia, pero que ameritaban la concurrencia de personal capacitado y con el material disponible para hacerlo. Y tanto es así que inicialmente no se atendían niños. ¿Es verdad? No se atendían niños. A partir de que surgió el SEM, se comenzó a atender también urgencias y emergencias en el sector pediátrico, que también es muy necesario. Vamos a incorporar al doctor Vázquez. ¿Cómo no? A medida que esto va creciendo, el servicio se hace tan eficiente, lo dice alguien que no es médico y que tampoco es empresario de ese sistema, se vuelve tan eficiente que después los comunes mortales y ciudadanos empezamos a llamar porque el niño tiene una tosecita que la repite cada media hora y los empezamos a llamar. Entonces eso hace que el sistema a veces pueda llegar a colapsar, sobre todo en los meses de invierno. Ese es un desafío, supongo. Es verdad, ese sistema que nace, como contó el doctor D'Andrea, tiene un desarrollo magnífico en todo el país. Hoy por hoy hay 1 millón de afiliados al sistema en todo el territorio nacional. Esos afiliados hacemos 1,5 millones de asistencias por año. El 5% aproximado de esas asistencias son emergencias con riesgo de vida inminente, como dijo recién el doctor D'Andrea. Un 15% son urgencias, o sea, situaciones
que tienen muchos síntomas, mucho dolor, mucha ansiedad, pero que no hacen peligrar la vida de manera inminente. Y después el otro restante 75-80% son afecciones de carácter banal, del día a día. Angustia, ansiedad, dolores musculares, diarreas, gripes, resfríos, patologías no urgentes. Que no moverían a ninguna ambulancia en algún país de Europa a veces. Seguro. El 7% en un global de 7% de los pacientes que vemos los internamos, lo cual siempre decimos lo formidable que significa para descargar a los prestadores integrales. Solamente de todas esa cantidad de situaciones que se atienden, solamente el 7% se llevan al prestador integral. Eso rompe un mito que de repente había como una queja a veces del sistema privado que decía las emergencias me traen a la gente todos para acá. Es verdad, pero nosotros preguntamos, ¿y qué pasaría si no estuviéramos? ¿Cuántos irían? ¿Y cuántas personas que tienen necesidad de tener una asistencia médica? ¿Cuántos gastos tendrías por no una atención rápida Además, y en esos momentos claves que son los primeros minutos, ¿no? Además, exactamente, es así. No sé cuál de los dos quiere seguir adelante, pero quisiéramos hablar, que nos explicaran brevemente el convenio 911, cómo funcionan y también, digamos, qué es lo que ustedes ven para el futuro del sistema. Nosotros vemos que este convenio 911, que es la asistencia que el Coordinado. objeto... Explícalo un poquito porque... El objeto es la asistencia de heridos graves en accidentes de tránsito o consecuencia de personas baleadas o heridas de arma blanca o bomberos o policías en peligro. Ese es el objeto principal del convenio 911. Y esto arrastra una larga historia que tú, Eduardo, escribiste esa historia también, y Quique, claro, de que antes siempre se criticaba que este sistema había una competencia entre los sistemas de emergencia móviles y cuando veían, había un accidente de tránsito, una vía pública, como llamamos nosotros, sabe que tiene un problema en una vía pública, iban las tres. Y eso se criticó mucho, como que había una falta de eficiencia, una falta de coordinación. En el año 2004, por iniciativa de la Cámara de Emergencias y en conjunto con el Ministerio del Interior, se celebró un convenio, un plan piloto para ver cómo se podía llevar una asistencia coordinada, y de esa manera las tres emergencias de Montevideo, de la Cámara de Emergencias Móviles, SEM, SWAT y UCM, coordinaron sus trabajos de tal manera que se complementaran y fuera solamente una. Nos dividimos el mes aproximadamente en 10 días cada uno, y las otras se hacen de backup, o sea, cuando esta no puede responder, va la otra. Y realmente fue un sistema que dio resultado, la respuesta ha sido muy buena, y que generó que en el año 2009 se firmara esta vez ya un contrato para todo el territorio nacional contra un pago por la prestación. Esto ha generado una enorme cantidad de asistencias, tan es así que cuando nosotros firmamos el contrato en el año 2009 eran 13.400 las esperadas que íbamos a realizar, y hoy en día estamos en 27.000, para dar una pauta realmente de la magnitud y la penetración que ha tenido este sistema a nivel del todo el territorio nacional, que esto es muy importante. Quedaron fuera del convenio las rutas nacionales, que eso es un debe que tenemos de futuro. Tenemos unos pocos minutos nada más, pero quisiera que ustedes o nos hablan de rutas nacionales o más bien de los desafíos que enfrenta el sistema actualmente en el Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Cómo se ven ustedes en ese sistema? Las emergencias móviles quedaron fuera del Sistema Nacional Integrado de Salud. Está previsto, porque está en la ley, no recuerdo el artículo ahora, de que el Sistema Nacional Integrado de Salud debe dar a todos sus usuarios lo que nosotros llamamos el clave 1 o la emergencia. Eso se ha venido postergando, lo hemos conversado en la JUNASA, lo hemos conversado en la administración pasada, lo hemos conversado en el Ministerio de Salud Pública, ahora también lo hemos hablado en algún momento, pero se ha venido postergando por distintas razones, fundamentalmente creemos por la falta de rubros para cumplir con eso. Como decía el doctor Vázquez, las emergencias móviles en el día de hoy son imprescindibles. No se puede imaginar que de un día para otro que dejaran de prestar asistencia porque el sistema colapsa. Colapsaría el sistema colapsa. Nosotros lo demostramos en la gran epidemia de gripe H1N1 del año 2011. En ese momento la ministra... ¿2011 era? 2009. No, 2009. La ministra de Salud era María Julia Muñoz, y ella se dio cuenta de que si todos los afectados iban
a las puertas de las mutualistas o de los hospitales, el sistema iba a colapsar. Y le pidió a la gente que se quedara en la casa, lo cual fue una muy buena medida porque además disminuyó el contagio, la posibilidad de contagio. Y la gente nos llamaba y nosotros nos vimos desbordados, pero contuvimos todo el sistema. Te interrumpo un segundito. Tan es así que la Organización Panamericana de la Salud tomó el modelo uruguayo y lo publicó, el modelo que, Exacto, la sí. experiencia que tuvimos nosotros para responder a la respuesta y que a tuviera una epidemias- repercusión en a Latinoamérica epidemias de ese para tipo. copiarlo, digamos, el sistema. A epidemias de ese tipo. Nosotros estamos dispuestos a integrarnos al Sistema Nacional Integrado de Salud. El tema es ver cómo. Y eso hasta ahora no se ha podido determinar. Nosotros representamos, la Cámara de Emergencia representa a 44 empresas de todo el país. Es un número muy importante. Nos quedan 2 minutos, o sea que les pido respuestas breves. Hay una situación que pone en riesgo hasta la viabilidad económica, que es cuando pierden una ambulancia, entre comillas, 10 horas haciendo una cola en un hospital, por ejemplo. ¿Cómo está esa situación hoy? Y bueno, la situación se mantiene. Nosotros tenemos una espera promedio aproximadamente de 2 horas, pero tiene picos, 8, 10, 12 horas, cambiamos los enfermeros de turno. Es un problema. Es un problema que genera justamente ineficiencia, porque tenemos equipos asistenciales de alto costo detenidos a la espera de que sean atendidos en los hospitales. Y la otra pregunta tiene que ver con el equipo asistencial de alto costo. Hay una camioneta preparada para la función de ambulancia. ¿Hay algún tipo de exoneración para la importación, de privilegio de algún tipo? No. Cuando digo privilegio lo pongo entre comillas, No. o sea que no hay absolutamente No, nada. nosotros somos empresas privadas que Y el riesgo es 100% tienen todos de los la empresa. aportes íntegros de cualquier otra empresa. Bien, hay otra cantidad de temas, pero no hay tiempo. nos quedamos cortos con ellos, pero bueno... Queda la puerta abierta. Sí, queda la puerta abierta para difundir cualquier otra inquietud que tengan ustedes y nosotros llamarles para abordar algunos de estos temas que quedaron en el tintero. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a Gracias ustedes. a ustedes. Porque además queda también el tema de Ya. cómo las empresas preparan a su personal, porque obviamente es un personal que tiene que estar todo el tiempo en la calle, capacitado además para lidiar con justamente emergencias. Puede lidiar en un momento con una tosecita que persiste, pero de repente se puede encontrar con un cuadro complicado y eso no es para Y cualquiera. es un personal que cada vez es más escaso. Exactamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos han acompañado el doctor Enrique D'Andrea y el doctor Guillermo Vázquez y el doctor Eduardo Bianco. Pero hay más programa todavía. Así Seguimos. que en instantes venimos con la parte final del programa. Perfecto. Presentó este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Presenta Óptica Ariel, 18 de julio 1385, frente a la Intendencia. Y nos va a acompañar, como tantas veces, Carla Monetti, directora de Óptica Ariel. Bienvenida, Carla. Muchas gracias. Hoy el tema, doctor Eduardo Bianco, son los lentes de contacto. Sobre todo los mitos sobre los lentes. Sí, es así que como el resto de la óptica ha tenido una evolución técnica, tecnológica impactante en los últimos años, ¿no? Desde que, bueno, tú te criaste en una óptica, ¿no? Pero desde aquellos tiempos a estos ha habido un cambio importante, Sí, ¿no? ha habido muchos y siguen habiendo. O sea, dentro de los mismos tipos de lentes de contacto, la especialización, o sea, la mejora en cuanto a los materiales, a los diseños, a que sean mucho más anatómicos, de mayor oxigenación, de mayor confort, comodidad, eso es permanente, el estudio y la innovación en todos esos materiales. Y se ha llegado, por ejemplo, de lograr hasta más lentes con graduación, un lente de contacto con graduación, ¿o no? Sí, claro. Es decir que- O sea, cada vez hay más Cuando posibilidades hablo, por de ejemplo, cubrir todos los rangos posibles. O sea, en realidad no hay casi límites en lo que son las graduaciones para las correcciones visuales, ¿verdad? Se pueden corregir prácticamente todas. Y en el lente de contacto también. Lo que pasa es que en algunos casos requiere ir a cosas más especiales o más específicas y no se le puede ofrecer a ese paciente tantas posibilidades como en otros casos más comunes. ¿Y Pero en cómo- realidad se puede cubrir todo. ¿Y cómo resumiríamos en 30 segundos la diferencia entre un gas permeable y una lente blanda, por ejemplo? El gas permeable es un lente rígido, es un lente que se sigue usando muchísimo porque realmente es el único lente terapéutico
por el amolde que genera en la córnea, o sea, el sostén que produce en la córnea. Hoy un gas permeable no es como era antes, que era un lente muy temido. Hoy es un lente súper anatómico, hay diseños espectaculares dentro del gas permeable. Lleva así una adaptación un poquito más larga, un poquito más compleja de lo que es un lente blando, que es muy sencillo, pero es un lente fabuloso. El lente blando es un lente, bueno, como dice el nombre, súper blandito. Están los anuales, o sea que son con un uso programado como para un año, y después están todas las líneas de descartables, que son las que más han tenido evolución en el tiempo, porque digo, es un lente súper saludable por su reemplazo programado corto. Eso es lo que ha abarcado el mercado mundial en los últimos años con mayor rapidez, ¿no? Y mayor porcentaje. Entonces ahora comenzamos con los mitos, las cosas que piensa la gente sobre los lentes de contacto. Dicen, son muy incómodos y el cuidado es muy complicado. Bien, el cuidado, como en todas las cosas, se ha ido simplificando muchísimo. Es real que hace años, de repente, para tratar un lente de contacto teníamos que tener 5 productos, 4 o 5 productos. Hoy, como todo eso se ha como compactado, y todo el tema de los laboratorios, el estudio de los laboratorios, y los productos que se utilizan cada vez son más simples, más potentes, mucho mejores, o sea, hacen más cosas dentro de un producto y es muy sencillo el mantenimiento y el trato del lente de contacto. Eso que a veces hay personas que dicen, ay, pero yo no tengo paciencia para estar con todo esto. Yo le digo, si tú te tomas el tiempo, te puedo asegurar que ponerte los lentes de contacto, quitártelo y ponerlos en el producto que necesitas no te lleva 1 minuto por reloj. Es así, es bien simple. Y con respecto a la comodidad, digo, cada vez se ha ido... Cada vez son más cómodos, pero también es importante el trabajo que hace el contactólogo, ¿no? El trabajo que hacemos dentro de la óptica es fundamental, porque no es un lente de contacto para todo el mundo. Hay que encontrar para cada caso cuál es el diseño, el material, la hidratación, la oxigenación. ¿Y cómo es el ideal periodo de para prueba? Si yo voy a la óptica y pido, por ejemplo, un determinado lente, se me hace, o con la receta médica, obviamente. O te recomendamos determinado lente. Ahí también ¿Y se hace un periodo de prueba? ¿Cómo es? Se hace un periodo de prueba. En general nosotros tratamos de hacerlo dentro de la óptica, aunque tú puedas irte con el lente a trabajar y después volver a la evaluación, pero siempre tratamos de hacer todo dentro de la óptica, no utilizamos más ese sistema de que llévate los lentes y a ver cómo te va, porque es como un poco desprendido, ¿no? Un poco serio hacerlo así. Nos gusta hacerlo. No genera un compromiso tampoco en el que se lo lleva, seguramente. No, pero sobre todo que la persona no tiene ni idea. Todas esas cosas que considera que le pueden pasar, no sabe cómo manejarlas. Es como hasta un poco se me cae un lente de contacto, irresponsable por ejemplo, hacerlo así, ¿verdad? Se me va la lente para atrás o se me queda pegado. ¿Cómo es eso? Bueno, el lente para atrás no se va. En lo máximo que se va queda agarradito en el párpado superior. Genera un susto enorme de parte del paciente. Lo enseñamos a tratar esa situación porque en algún caso se puede dar cuando uno se rasca el ojo o un movimiento muy brusco. Ya en los tipos de lentes que se usan ahora no es tan común, pero puede suceder. Pero el lente no se va a ir para un lugar donde no lo podamos rescatar o que vaya a generar un daño. El lente se queda atrapadito en la mucosa que tenemos en el párpado superior o hasta inferior, pero se puede quitar fácilmente. Lo que no hay es que asustarse, para eso hay que preparar al paciente con las cosas que le pueden pasar y cómo las resolvemos. Y después de colocado, ¿qué posibilidad hay de que se me caiga, por ejemplo? Pocas. En un gas permeable puede haber algunas posibilidades, por eso es un lente que de repente no se usa para, no se usa para hacer deportes o para hacer actividades. Porque voló el lente. Exacto, o puedes tener un daño, ¿no? Pero el lente blando es muy, pero muy difícil que se te pueda llegar a salir. Si tú no haces nada, es muy difícil, es casi imposible que te pueda llegar a salir. ¿Cómo es, por ejemplo, en el caso de un descartable? ¿Me lo saco? ¿Hay alguno que lo tengo en forma permanente cuando me voy a dormir? Sí, hay de los dos tipos. Hay lentes que están diseñados para poder utilizarlo de manera continua y están los otros que hay que quitarlos por la noche, hacerles el tratamiento de limpieza y al otro día colocarlos pasó la nuevamente. moda cuando el doctor Eduardo Bianco iba a buscar lentes azules así de cosméticos? Sí. No se pasó, se sigue Siguen de moda, Bianco, siguen de moda. ¿Puedo cambiar Tal cual. Ya me conoce y ahora se ríe. Ya. ¿Infecciones vinculadas al uso del lente de contacto? Lente de contacto,
¿Vinculadas directamente al uso del lente de contacto? No. Si el lente de contacto es tratado de manera correcta. Claro. Es muy importante que la persona siga las pautas de uso y de Si higiene. se usa adecuadamente y Exacto. se limpia no tiene por qué adecuadamente, correr ningún riesgo. Se puede contagiar con una conjuntivitis y demás, pero como lo Claro, podemos hacer cualquiera. el no usuario, en esta época es muy común, digo, la época del polvo del plátano, en la primavera, ese cambio de estación genera muchas conjuntivitis, pero no solo en los usuarios de lente de contacto. La persona que usa lente de contacto de manera adecuada y siguiendo las recomendaciones del profesional no tiene riesgo de tener ningún tipo de infección. ¿Los niños pueden usar lentes de Sí, contacto? claro que sí. Claro ¿Y que sí. ¿Hay algún problema en especial con ellos? No, no, ninguno. Ellos aprenden. Ninguno, sí, sin lugar a duda. Algunos que de repente, obviamente tienen que hacer por las edades, el aprendizaje en los padres o la mamá y el papá. Otros muy chicos que aprenden ellos mismos. Y es positivo, en muchos casos es muy positivo porque les da unas posibilidades de desarrollo en actividades que con el anteojo es un poquito más complejo, ¿no? Es así. Y la última de mi parte, estamos haciendo una cantidad de preguntas que tienen respuestas casi obvias, pero digo, son las preguntas que hace la Pero gente son las habitualmente. comunes, sí. Por ejemplo, si dice debe usar lentes en el examen de conducir, el lente de contacto está totalmente autorizado. No, ¿Puede tiene que, conducir? Lo pregunto. en la libreta se especifica el tipo de uso lente. del lente de contacto. Tiene Sí. que estar especificado Tiene allí. que estar, si uno tiene que advertir al momento de sacar la libreta de que es usuario de lente de contacto. Se puede usar lente de contacto manejando, sin Perfecto. ningún problema, pero hay que advertirlo, porque si no está en la libreta, creo que los inspectores no lo toman como... Claro, el inspector no debe saber fijarse si tiene o no lente de contacto. Exacto. No. Hay gente que piensa que el uso de lente de contacto de noche resta visibilidad. ¿Hay algo de cierto en eso? No. Si el lente de contacto está funcionando bien, la visión que logra la persona es buena, o sea, el problema está bien resuelto, no tiene por qué tener problema. A veces hay un tema, hay un temita asociado ahora con respecto a los lentes de contacto, que es la sequedad del ojo. Estamos siempre usando, que antes no lo hacíamos, dispositivos electrónicos, y eso hace que la disminución de la cantidad de veces que parpadeamos naturalmente genera un ojo un poco más seco. Con el uso de lente de contacto necesitamos mantener la hidratación adecuada. O sea que esto que tenemos ahora de menos parpadeo, de más uso de dispositivos a corta distancia, no nos conviene en ese caso, entonces a veces necesitamos suplantar un poco esa lágrima, o sea, mantener de manera artificial la lubricación adecuada, y eso se percibe en la noche, cuando el ojo no está realmente en un buen balance de hidratación y está con el lente de contacto, puede generar de repente como ciertas distorsiones en las luces, como que la luz se expande, y eso puede generar alguna dificultad, pero es tener en cuenta que hay que tener determinado complemento de hidratación. Eso hoy en el gabinete se maneja mucho, porque digo, la persona que está 8 horas en la computadora tiene un ojo muchísimo más seco que la que está de repente manejando o haciendo otro tipo de tarea. Entonces hay que ver qué hace la persona para también tenerle los complementos adecuados para que el uso se dé perfecto, ¿no? Muy bien. Carla, muchas gracias por hoy. Gracias, No, Carla. de nada, encantada. Les voy a reiterar las vías de comunicación que son nuestro Twitter, @saludcompromiso, y nuestro correo electrónico compromisosaludwi@gmail.com, para que sugieran, propongan lo que quieran decirnos a través de esas vías de comunicación. Doctor Eduardo Bianco, muchas gracias. Placer es mío. Desde los estudios de Trimax Media en Montevideo, Uruguay, en la pantalla de BTV, vamos a tener mucho gusto en recibirlos la semana que viene, ya en nuestra 4ª temporada consecutiva. Que pasen bien.